Gloria a Dios. Amados hermanos, muy buenas tardes. Vamos a orar primeramente para poder compartir. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu grande amor y tu gran misericordia. Que esta tarde, Señor, una vez más tu palabra pueda, Padre Santo, hablarnos, pueda ministrarnos, pueda exhortarnos. Que tu palabra en esta tarde, Señor, pueda animarnos, pueda fortalecer nuestra fe, Señor, y darnos todo el aliento que necesitamos para seguir adelante. Gracias, Padre. Te damos la alabanza, la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 9. Segunda de Samuel, el capítulo 9. Y vamos a leer los primeros, vamos a leer los 13 versículos rápidamente. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces se vio el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hasta ahí nomás, hermanos. Tomen asiento. En casa de Lorena, hasta el versículo 13. Quiero compartirles ahora lo que nos va a ayudar mucho en este año, nuestro lema, tiempos de restitución. Tiempos de restitución. Ese es el tema que quiero compartirles en esta tarde, ¿no? Cuando hablamos de restituir, ¿no? Vamos a ver el concepto de restituir. Dice, devolver una cosa a quien la tenía antes, y no es la recompensa por daños y prejuicios que se otorga al afectado. O sea, restituir implica devolver mucho más de lo que tenía antes, ¿no? Restaurar implica volver a su estado original, ¿no? Pero restituir es devolverle mucho más de lo que tenía antes, ¿no? Por todos los prejuicios que ha tenido y ha sido afectado. Entonces, en esta historia, ¿no? Usted puede ver cómo en tiempos de David eran tiempos de guerra, ¿no? Y David, que conoció a Jonatán, que era hijo de Saúl, ¿no? El rey, ¿no? Hizo un pacto con Jonatán, David, ¿no? Hicieron un pacto donde ¿no? Dijeron que se amaban, que se iban a cuidar el uno al otro. Entonces, cuando los filisteos lograron matar a Jonatán y a Saúl, ¿no? El tiempo pasa y David ahora es el elegido rey de todo Israel. Y es ahí donde un día, ¿no? Comienza el versículo que hemos leído, donde David empieza a meditar y reflexionar y dice, ¿no habrá quedado algún descendiente de Jonatán, ¿no? O de Saúl para hacer misericordia? Porque tengo un pacto, yo he hecho un pacto con Jonatán y necesito ver si hay alguien. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Porque en tiempos de guerra, cuando un rey vencía a otro rey, este rey se encargaba de exterminar a toda su descendencia, con la finalidad de que no vuelva a surgir, ¿no? Un descendiente y haga guerra. Es la razón por la cual en este caso, ¿no? Vamos a hablar de un hombre llamado Mefiboset, ¿no? Que era hijo de Jonatán, un príncipe, ¿no? De linaje real, ¿no? Todo estaba bien, ¿no? Él nació tranquilo, normal, un niño normal, ¿no? Hermoso, ¿no? Tenía todo por delante, ¿no? Realmente era un niño envidiable porque era hijo de un príncipe, ¿no? Y todo estaba bien, ¿no?
pasaron los años, cumplió 5 años. Y cuando tuvo 5 años, ¿no? Los filisteos atacan Israel, ¿no? Y matan a su padre y a su abuelo en el mismo día. Entonces la criada, al ver esta escena, sabía que Mefiboset iba a correr la misma suerte. Así es que rápidamente agarra al niño y corre con toda su fuerza, ¿no? Para escaparse, para salvarle la vida. Pero lamentablemente, ¿no? Por correr demasiada prisa en correr, ¿no? Ella tropezó y cayó. Y al caer, el niño se fracturó las 2 piernas y quedó lisiado de por vida. Se salvó, pero quedó lisiado de por vida. Y huyó a un lugar llamado Lodebar. Entonces piense por un momento, ¿no? Esto podemos encontrarlo un poco más atrás, ¿no? En el libro de 2 Samuel capítulo 4, porque estamos en el capítulo 9. En el capítulo 4 dice esto, en el versículo 4, ¿no? 4:4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza la tomó y huyó. Y mientras iban huyendo, apresuradamente se le cayó al niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, imagínense, ¿no? Un niño prometedor, un niño que estaba por crecer en los lujos, en las comodidades, que estaba destinado a vivir en un palacio, ¿no? Que iba a tener lo mejor de lo mejor. En un momento, a los 5 años, ¿no? Muy pequeño, matan a su padre y a su abuelo en el mismo día, ¿no? Y por salvar la vida a él, su criada corre, huye y al caer queda lisiado de por vida. Y no solamente eso, ¿no? Va a un lugar llamado Lodebar, que luego vamos a explicar qué significa esto, ¿no? Entonces, ¿no? Este niño, ¿no? Que posiblemente es un joven ya, tenía todo un destino grandioso, pero lamentablemente falló, ¿no? Bueno, él no falló, sino todas las circunstancias a su alrededor hacen que toque fondo, porque la Biblia registra que quedó lisiado de por vida, o sea, no pudo caminar jamás. Y piense por un momento, ¿no? O sea, generalmente los hijos de los reyes o de los príncipes siempre anhelan ser los generales de batalla, ¿no? Los grandes guerreros, ¿no? Para que tengan renombre. Y ahora este niño creció, ¿no? Joven y lisiado. ¿Tú te has puesto a pensar qué pasaría que tengas riquezas, tengas comodidades, tengas de todo y estés lisiado? O sea, ¿te has puesto por un momento a pensar lo que es estar lisiado? Porque la Biblia nos registra, por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 5, que había un hombre que estaba lisiado, era paralítico, con 38 años, estaba intentando sanarse. ¿Por qué? Porque no quería ser lisiado, ¿no? Y era triste porque dice que él estaba en un lugar llamado Betesda, un estanque, donde un ángel descendía cada cierto tiempo, y cuando el ángel tocaba las aguas, el primer enfermo que corría era sanado. Así que este paralítico, ¿no? Yo no sé cómo, arrastrándose, gateando, intentaba llegar primero, pero siempre llegaba después. Y Jesús llegó a ese lugar y sabía que había pasado 38 años así. Ahora, note por qué este hombre estaba luchando 38 años por sanarse. Porque era lisiado, estaba paralítico. No podía caminar. Estaba, de alguna forma, no, una persona lisiada no es feliz. Sabe que tiene muchas limitaciones. Y así pasó con Mefiboset, ¿no? Un niño que creció completamente saludable. Yo veo a mi niño Jeremiah, ¿no? Que tiene casi por la edad, ¿no? Va a cumplir 6 años, ¿no? Y corre, se mueve, está por acá y por allá, y de repente, ¡pum!, queda lisiado. Desde niño, ese niño ya quedó marcado de por vida. Y esto es lo que pasó con Mefiboset. Quedó lisiado de por vida, ¿no? Limitado, ¿no? Porque tenían que cargarlo para cualquier cosa, para llevarlo a comer, para llevarlo a cualquier lugar,
tenían que cargarlo, tenían que ayudarlo, estaba lisiado. Ahora, ¿no? Qué trágica historia, porque la nodriza sí le salvó la vida, pero lo dejó lisiado de por vida. Y no solamente esto, ¿no? Esta criada, para salvar la vida, tiene que huir a un lugar muy escondido, donde nadie lo puede encontrar. Y termina justamente en Lodebar. Y estaba averiguando en un diccionario bíblico el significado de Lodebar, y Lodebar significa lugar sin pastos, lugar árido y seco. ¿Te has puesto a pensar, ¿no? Un niño lisiado y ahora vive en un lugar llamado Lodebar, una tierra árida sin pastos, un lugar seco, desierto. Y miren cómo él llevó de un extremo al otro extremo. Volvemos a recordar, Mefiboset era de linaje real, iba a vivir siempre en palacio, iba a comer los mejores manjares, porque era un linaje real, ¿no? Y ahora está lisiado de por vida, y está en un lugar árido, seco, donde no hay pastos, es un lugar desierto. Yo imagino más de una vez a Mefiboset, ¿no? Cuando ya iba creciendo, decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué malo hice? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Por qué razón tengo que estar así? No importa de repente si vivo en este lugar seco, árido, desierto, pero al menos me gustaría caminar. Y no puedo caminar y encima estoy en este lugar donde es todo tierra seca, árida, donde no hay vida. Y es la razón por la cual no le pusieron Mefiboset, porque esa es una tercera cosa que vemos acá, ¿no? Mefiboset, dice la Biblia, ¿no? Claramente que él se llamaba Mefiboset, ¿no? Y Mefiboset, ¿no? Significa, ¿no? Vergüenza. Su nombre significa vergüenza. ¿Sabe que usted su nombre, ¿no? Tiene un significado? Para el pueblo de Israel, ¿no? Los nombres eran muy importantes, porque el padre ponía a su hijo varón, ¿no? El acontecimiento que pasaba. Así, ¿no? Por ejemplo, Moisés, ¿no? ¿Por qué le pidió Moisés? Porque fue sacado de las aguas. Y eso significa Moisés. Cualquier acontecimiento, el padre ponía ese nombre a su hijo varón. Y Mefiboset, ¿no? Le hicieron vergüenza. Porque yo imagino que algunos conocían a esta criada, ¿no? Dicen, oye, ¿no? Mira a Mefiboset, era príncipe de linaje real. Y mira cómo está ahora lisiado. Y está en un lugar, ¿no? Árido, donde no hay vida. ¿No? Su significado de su nombre era vergüenza. Vivía en vergüenza. En el que dirán. Por nada. O sea, te has puesto a pensar, ¿no? Cómo actúa, ¿no? Sobre todo aquí en nuestro país, a veces algunos políticos tienen una muy mala fama. Y te imaginas a un congresista o a cualquier otro político, ¿no? Que ha hecho algo completamente negativo, ¿no? Y que el país entero lo repudia, ¿no? Y ese hijo, ¿no? Ese hijo de ese político está en el colegio. ¿Sabes qué pasaría en su salón? Todos sus amigos, ¿no? Empezarían a burlarse por causa de su padre y tendría vergüenza. Justamente en la Biblia, ¿no? En el libro de Jueces capítulo 11:1 nos habla de un hombre llamado Jefté. Dice que Jefté era un hombre muy valeroso, muy valiente, era un guerrero. Su padre era de Galat, ¿no? Pero su madre era ramera. Y justamente sus hermanos lo repudiaron y le echaron de su casa porque dijeron, no queremos que este hijo herede, ¿no? Pues hijo de una ramera. Y lo echaron de su casa, y no solamente de su casa, sino que los ancianos del pueblo también lo echaron fuera. Y él era Jefté.
Así es que imagínate, ¿no? Cuando veían a Jefté, oye, ahí viene el hijo de una ramera, ¿no? Ahí está el hijo de la prostituta. ¿No te has puesto a pensar la vergüenza que pasa, ¿no? Cuando a veces un hijo o una hija, ¿no? Todo el barrio se entera de que su papá o su mamá, ¿no? Falló, ¿no? Y le hacen bullying. Entonces, ponte a pensar en Mefiboset, ¿no? Este chico que tenía el linaje real era un príncipe destinado a vivir en palacio, a comer siempre en palacio, a tener riquezas, respeto, honra, y ahora está lisiado, y no solamente lisiado, sino que vive en un lugar inhóspito, ¿no? Donde nada es verde, y encima tiene vergüenza. Vergüenza porque sabían quién es y todo lo que le pasó. Y ese era Mefiboset. Y hasta aquí yo quiero hacer un alto y decirte, ¿no? ¿Cómo a veces nos sentimos nosotros? Somos hijos de Dios, somos príncipes, y de repente una mala decisión, de repente una debilidad fuerte, algo pasó en ti, algo, ¿no? que te traumó y te llevó a un extremo, de un extremo al otro extremo, como en caso de Mefiboset. Y sería triste de que tú eres un hijo de Dios, ¿no? Apartado del mal, ¿no? Sacado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Eres un siervo de Dios, ¿no? El Señor te escogió y te eligió para llamarte hijo de Dios, ¿no? Y de repente ahora estás en lo de Bar, estás en el desierto. De repente te sientes lisiado, espiritualmente lisiado. Es como Naamán. Naamán, si usted quiere ver esto en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, en el versículo 1, dice que Naamán era un rey, era un guerrero, ¿no? que trabajaba para el rey, ¿no? Dice, era valiente en extremo, era fuerte, era un guerrero, era valiente en extremo. Todo el mundo reconocía su valor, pero era leproso, tenía lepra. Y usted sabe que la lepra, según la ley o según la Biblia, ¿no? Era algo terrible. Para Israel, un leproso no le pasaba nada bien porque tenía que aislarse de su entorno, de la sociedad, y ir en las afueras de la ciudad en cuevas. Y si por alguna razón pasaba por las calles, él tenía que gritar: soy inmundo, para que todos sepan que es leproso. Perdía su hogar, su familia, perdía todo, ¿no? Porque era leproso. Así que ponte a pensar en este general Naamán. Era un guerrero valiente, fuerte, ¿no? Pero leproso. Yo imagino todos estaban ahí lejos, ¿no? No vaya a ser que me pegue la lepra. Entonces, esto pasó, ¿no? Con Mefiboset, y quizás también si usted falló, ¿no? Simplemente son recuerdos. Decir, yo antes yo era usado por Dios. Antes yo cantaba, antes yo predicaba, antes yo pasaba tiempo en oración, pero ahora como que me siento lisiado espiritualmente. O sea, no sé qué me pasa, pero he perdido el deseo de buscar a Dios, he perdido el deseo de congregarme, y capaz estoy congregando, pero como que yo no siento congregarme, no siento a Dios, no sé qué me pasa, no sé por qué estoy así. Y es que Mefiboset la pasó muy mal. Hasta aquí, si la historia terminara así, uno diría: pobrecito Mefiboset, ¿no? Tuvo que sufrir desde niño. Él no ocasionó esto, sus padres lo ocasionaron, pero él sufrió todas las consecuencias. Desde allá un niño, ¿no? que pierde a su padre sufre porque se siente solo. Según la Biblia dice que solamente él se salvó, él y la criada. O sea, perdió a sus padres, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a todos. Fue difícil para él.
y encima conmigo lisiado, viviendo en un lugar inhóspito, y él asimismo se llamaba Mefiboset, vergüenza. Tengo vergüenza de lo que me pasa. Y vuelvo a repetirte, tú como hijo de Dios, si en algún momento sientes que has perdido muchas cosas y ni siquiera sabes por qué, quizás estás en un desierto espiritual, quizás estás afectado emocionalmente por una mala relación o algo pasó, quizás perdiste un ser querido en tu casa, no lo sé, y eso afectó tanto tu vida espiritual que te sientes como Mefiboset, lisiado espiritualmente, te sientes que estás en un desierto sin salida y emocionalmente te sientes quebrado. Porque más adelante, cuando David lo hace llamar, ¿no? Miren lo que dice el versículo 8, ¿no? Del capítulo 9 de 2 Samuel, ¿no? Cuando David lo hace llamar, ¿no? ¿No? Le dice en el versículo 7, no tengas temor porque yo haré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, emocionalmente estaba quebrado. Él dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, me siento insignificante, no sirvo para nada, no tengo valor. Y ni siquiera simplemente dice un perro, dice un perro muerto, o sea, un perro muerto. O sea, su misma expresión menciona cómo él estaba emocionalmente. Así que fue afectado, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Porque él era de Israel, buscaba a Dios. Fue afectado emocionalmente porque se sentía como un perro muerto y fue afectado físicamente porque estaba lisiado. Pero nuestro tema es restitución. Y justamente a eso es lo que yo quiero apuntar. Estamos mencionando la tragedia que pasó a Mefiboset y quisiera comparar contigo o con cualquier creyente que está escuchando aquí o de repente está en la transmisión, no lo sé, ¿no? Quizás te estás identificando con este mensaje y pasó algo en tu vida. ¿Sabes? Yo experimenté el testimonio de una hermana que me afectó bastante cuando esta hermana fiel en la iglesia, ¿no? Servía a Dios, hacía muchas cosas para Dios y de repente un día, porque hace muy tarde en la iglesia, fue a casa y fue ultrajada. ¿Me entiende? Fue ultrajada por servir a Dios. Definitivamente no es fácil para esa persona. Porque empieza a venir pensamientos y decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice de mal? ¿Por qué fui afectada así? Pero se supone que Dios me cuidaba. ¿Por qué permitió el Señor que me hagan daño? Si yo no venía de una fiesta, no venía de una rumba, yo no venía de algo malo. Yo venía de servir a Dios. Fue marcada. Lamentablemente los hijos de Dios tenemos un archienemigo que se llama Satanás, que está siempre a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Y si encuentra una fisura, va a entrar a tu vida y te va a hacer leña. Siempre está tratando de tentarte. Está tratando de ver tu debilidad para que entre con todo y derribarte. Y dejes de servir a Dios. Y más bien busca que tú reniegues y blasfemes de Dios. Como en caso igual de Job. Porque imagina Job, un hombre íntegro, dice temeroso de Dios, apartado del mal. No era un vulgar pecador, no era un débil que caía y caía. Era, dice, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre recto. Y sin embargo, de la noche a la mañana, ¿no? Vino tragedia tras tragedia, tragedia tras tragedia. Perdió sus animales, perdió
todo de valor, sus chacras, todo. Y no contento con eso, dice que estaban sus hijos en su casa celebrando algo y de repente el techo cayó y todos sus hijos murieron. Y encima de esto, ¿no?, le cae una enfermedad maligna en todo su cuerpo. Cualquiera blasfemaría de Dios. Cualquiera renegaría de Dios. Pero él dijo, Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, con todo esto no pecó Job, sino que se aferró con todo su corazón a Dios. Y esto hizo que sea restituido. ¿Sabes? Si tú has tocado fondo, de repente como el hijo pródigo, que lo tenía todo en casa, lo tenía literalmente todo. Sin embargo, un día se rebeló y se fue de la casa, pidió la herencia y se fue. Y malgastó su dinero en rameras, en fiestas, en cosas negativas. Y ahí en esa situación, este hijo, cuando tocó fondo, porque un día tuvo tanta hambre que quiso comer la comida de los cerdos, y al verse pordiosero, sucio, solo dijo, volviendo, dijo, ¿qué hago aquí? En mi casa siempre tenía abundancia de pan, y acá estoy que me muero de hambre. Iré y volveré y le diré esto a mi padre. Pero dice, volviendo en sí, él recapacitó y volvió a casa. Entonces, yo no sé cómo está tu situación espiritual. Yo no sé cómo tú estás afectado emocionalmente. Yo no sé cómo tú le estás sirviendo a Dios. Pero si en algo te identificas con este mensaje, con lo que pasó a Mefiboset, gracias a Dios, Mefiboset no terminó así mal. Quizás no lo pudo recuperar todo, ¿no?, porque quedó lisiado, pero todas sus pertenencias, toda su riqueza lo recuperó. En caso de Mefiboset no dice la palabra de Dios esto, pero en caso de Job, él buscó intensamente a Dios. En toda esa situación, él nunca dejó de buscar a Dios. Él dijo, mi Goel, mi justiciero. O sea, es como mi abogado. Él va a venir a defenderme de toda esta situación porque sabe que soy inocente. ¿Y sabe quién era su abogado? Él dijo, Dios es mi Goel, Dios es mi justiciero, Dios es mi abogado. Yo espero en Él, aunque me matare, yo esperaré en Él. Y se mantuvo fiel. Y paralelo a eso, cuando Mefiboset tocó fondo, ya no es un niño pequeño de 5 años, ahora es todo un hombre. No sé cuántos años han pasado, pero toda su vida es miserable ahora. En la actualidad, él ni siquiera se acuerda que es un príncipe. Está dañado en todas las áreas. Pero paralelo a eso, de repente un día, David, que ahora es rey, empieza a meditar y recordar, y lo que hemos leído empieza diciendo, ¿no habrá a alguien, no habrá a alguien, alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán, que era su amigo? Y justo había un criado, ¿no?, que era siervo de Saúl, ¿no?, llamado Siba, ¿no?, y le hace llamar y le dice, ¿habrá alguien? ¿Ha quedado alguien de la descendencia de Saúl o de Jonatán? Y dice, sí, ha quedado uno que está lisiado. Y lo mandan a llamar. Y gloria a Dios, ¿no?, que David lo hace llamar y le dice, no tengas miedo, no tengas temor. Te haré misericordia, ¿no?, por amor a tu padre, Jonatán. Y quizás nosotros como creyentes, la mayoría de las veces, hermanos, escúcheme por favor esto con claridad. La mayoría de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor, de nuestras pruebas, es por rebeldía y desobediencia a Dios. La mayoría de las cosas que nos pasan es por abrir puertas al pecado. Es por descuidar a Dios. Es por dejar de lado a Dios. Y todas esas cosas nos marcan tarjeta. Todas esas cosas nos afectan. Terminan por afectarnos la salud, afectarnos emocionalmente y finalmente afectarnos espiritualmente.
Pero nuestro Padre Dios, que es grande en misericordia, Lamentaciones dice, la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Es por la misericordia que hemos sido consumidos. A pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Y es Él quien te da la oportunidad para levantarte, para restaurarte, para restituirte. Y nuevamente levantarte como su siervo. Porque ahora, no, Mefiboset cuando lo hacen llamar tiene miedo. Miedo a que descubran quién es y que lo maten. Toda su vida ha vivido llena de miedos y temores, escondido. Comiendo, no sé, desperdicios posiblemente. Y ahora lo hacen llamar. Yo no sé cómo entró porque David empieza a decirle, no tengas temor. Posiblemente entró con miedo, asustado de lo que, no, que lo iban a matar. Pero David le dice, no tengas temor. En el versículo 7, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria a Dios. Ese es el resumen de la restitución. Número 1, David le dice, te haré misericordia por amor a Jonatán tu padre. Haré misericordia contigo. Cuando somos restaurados por Dios, no lo merecemos. La gracia es inmerecida. Quiero que tú entiendas algo. Tú tienes lo que tienes por la gracia de Dios. No es algo que tú merezcas. Es algo que viene de Dios inmerecidamente. Te lo da por amor de su nombre. Y David dice, sabes, tú no mereces nada. Tu abuelo Saúl me perseguía para matarme. Me hizo la vida a cuadritos, porque él vivía en cuevas, en desiertos, escapando, huyendo de todo por muchos años. Pero hice un pacto con tu padre, Jonatán, y haré misericordia contigo. No mereces misericordia, pero yo haré misericordia contigo. Y le dice, te voy a devolver todas tus tierras. Porque David averigua, dice, ¿qué cosa era de Saúl? ¿No? Todo esto, ¿no? Ya. Todo eso vamos a devolverle a Mefiboset. Y le devuelven todas sus tierras, todas las propiedades que él perdió, todas las cosas que pertenecían a su padre o a su abuelo, le fueron devueltos a Mefiboset. Y dice, Siba empezó a trabajar todas esas tierras, todas esas hectáreas, todo lo que recibió. No, usted puede ver esto en el versículo 9. El rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de de su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues la labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, ¿no? Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Así es que, imagínate, recuperó todas sus tierras. Y David dice, tú siempre comerás en mi mesa. Yo imagino a Mefiboset, wow, ¿qué hice esto para tener todo lo que tengo ahora? La gracia de Dios puede hacer eso contigo. La gracia de Dios puede hacer esto contigo. Vas a comer siempre a mi mesa. Así es que, ¿te imaginas? Este hombre, Mefiboset, que había tocado fondo, ahora vive en palacio, come siempre de la mesa del rey y tiene todas las tierras que perdió. Y él dice, wow, nada se compara esto con lo de Bar. Definitivamente, no. Gracias a Dios por tener todo lo que tengo ahora. Y de repente recuerda la comida que comía en lo de Bar y dice, no, wow, ahora estoy en palacio comiendo manjares, comida de reyes. Todo por gracia de Dios. Se llama restitución. Y sabes, mi amado hermano, en este año es el tiempo de restitución para nuestra iglesia. Es un tiempo de recuperar todo lo que el enemigo te robó. Pero tienes que creerle a Dios, que Dios es grande, que Dios tiene misericordia para contigo. ¿Sabes? En el libro de 1 de Pedro capítulo 2:9
¿no? Yo quiero leer esto en 1 Pedro 2:9. ¿No? Dice en 1 Pedro 2:9, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Somos un pueblo especial, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Tenemos el linaje real. Somos hijos del Rey. Así es que deja de pensar como un perro muerto. Deja de decir, no tengo nada, no sirvo para nada. Tú eres un hijo de Dios, un real príncipe, una nación santa. El Señor te apartó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo de recuperar todo, pero va a depender mucho de ti. Va a depender mucho de ti, que tú recuperes todo lo perdido. Porque en este caso de Mefiboseth no menciona esto, pero en el caso de Job sí. Él siempre buscó de Dios. Él siempre hablaba con Dios. Él decía, mi Goel en algún momento vendrá y me defenderá. Mi abogado defensor. Y era Dios mismo. Y cuando el Señor viene y le habla, ¿no? Job se queda sin palabras. Porque Dios le hace entender todo lo que pasó, ¿no? Y él simplemente se limita a decir, Señor, perdóname. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Reconozco que soy polvo y ceniza, reconozco que tú eres el Señor. Y después de esto, el Señor dice, le restauró todo. Y no solamente eso, sino que su postrer estado vino a ser muchísimo mejor porque recibió el doble. Eso es restitución. No solamente fue restaurado, porque restaurado implicaba que le devolvían todo lo que perdió. Pero él dice, recibió el doble de todo lo que perdió. Si perdió 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000 ovejas. Todo fue devuelto al doble. Y ahora él dice, Señor, te estoy viendo cara a cara. Ahora mis ojos te ven. Y recibió el doble. Mis amados hermanos, para que tú puedas experimentar este tiempo de restitución, primero de restauración y luego de restitución, te animo a volver a Dios. Te animo a estar con Dios. Te animo a que tú empieces a buscar profundamente a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Tú tienes que dar el primer paso para ser restaurado en todas las cosas. ¿Sabes? Hay tantas cosas que nos afectan en nuestra vida emocional que termina afectando nuestra vida física. Médicamente está comprobado que si tú tienes problemas de huesos, de dolor, de artritis y todo lo demás, es porque tú tienes falta de perdón. Y tienes amargura en tu corazón. Y quizás porque te hicieron daño, porque te afectaron, te fallaron, no lo sé. Pero es tiempo de perdonar. Es tiempo de dejar todas las cosas que te atan. Es tiempo de decirle, Señor, quiero volver a ti, quiero limpiar todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu y servirte con todo mi corazón. Vuelve a Dios. Busca de Dios, conságrate. Empieza a buscar seriamente a Dios. ¿Sabe? Con los jóvenes de ley estoy llevando una serie de Boga Mar Adentro. Y la idea es, no te conformes a estar en la orilla. Profundiza tu comunión con Dios. Profundiza tu comunión con Dios. No busques a Dios de una forma superficial. Si tú eres de esos creyentes que, bueno, pues voy a dar un texto de la Biblia y bueno, gracias Señor, ¿no? Y luego, ¿no? Horas, 10 minutos, 20 minutos y digo, bueno, ya está, me voy a casa o me voy a trabajar o a estudiar. No sirve. No sirve. Si tú quieres salir del fondo, si tú quieres salir de lo de bar, si tú quieres salir de la vergüenza, si tú quieres dejar de ser lisiado, busca de corazón a Dios, porque Dios dice, el que me busca de todo su corazón me va a encontrar.
Aleluya. El que me busca de todo su corazón me va a hallar. Y esto es un reto para cada cristiano. La clave es buscar a Dios. La clave es que el Señor sea el Señor de nuestra vida, el número uno en nuestro corazón. Que nuestra vida gire alrededor de Dios para que seamos restituidos y recuperemos todo lo que el diablo robó. Y quizás a pesar de que tomamos malas decisiones y fallamos a Dios y caímos en pecado y no sé qué más cosas, ¿no? Aún así el Señor te restaura y te levanta para su gloria y te devuelve todo y te restituye aún mucho más. Y esto pasa cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos que Él es el Señor. Así que yo imagino a un hombre, ¿no?, llamado Mefiboset, ¿no?, que había perdido su dignidad, su linaje real, ¿no?, que estaba viviendo en el desierto, en lugares áridos, era asfixiado y pasaba vergüenza. Ahora decir, wow, estoy en el palacio, vivo en palacio, mi nombre ya no es vergüenza, ahora me llaman príncipe, ahora recuperé todas mis tierras, todo ha sido devuelto. Y así terminó la historia. A partir de ese momento, Mefiboset fue restituido en todo y siempre comía con la mesa del rey. Y vivía en todas las tierras de Saúl y Jonatán, su padre. Solo que hay un pequeño problema aquí, es que él no recuperó, ¿no?, sus piernas. Lo recuperó todo, pero era lisiado. Pero ¿sabes qué? Esta historia fue antes que Cristo no venga. Jesús ya vino. Y ahora sí, Dios puede restituir todo, aún tus cosas que parece que no tienen solución, que parecen cosas muertas. Dios puede hacerlo resucitar. Si el Señor pudo resucitar a un Lázaro de 4 días, tu caso no es un problema para el Señor. Pero la idea es que tú busques de todo corazón al Señor, que tú busques con todo tu ser al Señor. Está en ti. Que esta tarde te haga reflexionar y meditar y decirle, Señor, ¿qué me llevó a lo de Bar? ¿Por qué me siento lisiado espiritualmente? Inservible. ¿Por qué siento que no vivo en vergüenza? Por eso que hemos leído la clase pasada de Apocalipsis, ¿no? Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Y las demás cosas que están por morir, atiéndalas, porque están a punto de morir. O sea, está en ti volver a tu estado original, con la ayuda de Dios, no con tus fuerzas. No con tus fuerzas. Si tú vas con tus fuerzas, no vas a recuperar absolutamente nada. Te vas a hundir más. Pero con la ayuda del Señor, todo es posible. Por eso que Pablo exclamó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Señor. Todo lo puedo. Por eso que en el libro de Hebreos capítulo 11 dice, no, estos hombres valientes, estos héroes de la fe, sacaban fuerzas de sus debilidades, se hicieron fuertes en batalla, apagaban fuegos impetuosos y hacían tantas cosas por causa de Dios, en el nombre de Dios. Y tú no eres la excepción. Tú ahora estás en la carrera. Tú eres un hijo de Dios. Tú sigues adelante. Dios te necesita, pero tienes que buscar de Dios. Tienes que decirle, Señor, ya no más. Ya no más. Si tú has sufrido, y has sufrido, y has sufrido, y sigues sufriendo, sal de ese sufrimiento. Porque tú puedes ser una persona y decir, no, mi esposo me abandonó, mi esposo me dejó, pobre de mí, y te sientes amargada, con falta de perdón, y estás sola, enferma, y tantas cosas más, ¿no? Sal de ese entorno. Sal de ese entorno y vuelve en sí y acércate a Dios y conéctate con Dios y sánate.
todo está en ti, todo depende de ti. Por eso que David, en sus tiempos malos, ¿no?, en sus tiempos difíciles, donde todo parecía oscuro, lleno de pruebas, de desiertos, él decía: alma, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es importante que nosotros tratemos con nosotros mismos. Dile: Señor, ayúdame, ya me cansé más de tener resentimiento, rencor, falta de perdón, tener tantas cosas negativas. Es el tiempo de dejar todas esas cosas atrás y volver a Dios. Y experimentar esa gracia de Dios, esa restitución de Dios. Vamos a ponernos de pie.